de los llanos. La superficie coriácea de sus oscuras placas dérmicas absorbe calor rápidamente. En cuanto el sol empieza a calentar, el armadillo sufre el sofocante sobrecalentamiento de sus escudos protectores y debe buscar refugio bajo tierra. Y este simpático superviviente de mundos pretéritos no solo lo hace rápida y eficazmente, sino que además busca para sus madrigueras la base de los termiteros que salpican los llanos. Toda una estrategia adaptativa. Estas estructuras terrosas ofrecen al armadillo dos grandes ventajas. Por un lado, cuentan con un sofisticado sistema de ventilación, y por otro, están repletas de termes. El inquilino que se aloje en su base disfrutará de un refugio con aire acondicionado y además con la despensa repleta. Para nuestra tortuga, el sol se va convirtiendo paulatinamente en un apremio. Su fisiología de reptil le ayuda a soportar el calor, pero se siente desorientada en este mundo seco y sofocante. Por fin, una brisa que trae los olores del agua le marca un rumbo. Y a paso lento y paciente se interna en los bajíos donde el agua que dejaron las lluvias aún alimenta los últimos verdes del llano. Esteros y bajíos conservan el agua hasta muy avanzada la estación seca. El suelo de los llanos es de arcilla gruesa, y esto se convierte en la piedra angular que hace posible que un lugar de condiciones tan duras cuente con una biodiversidad increíble. Porque la arcilla impide que el agua se drene y, en consecuencia, el suelo se encharca. Para los animales del llano, la región inundada supone un alivio ante el calor creciente. Mientras el sol va paralizando la vida en las praderas, la fauna llanera se congrega aquí en busca de refresco y comida. Durante todo el día, millares de aves llegan a buscar alimento. Bajo las aguas someras del área de inundación medran infinidad de peces. Conforme avanza la estación seca, las manchas de agua se van haciendo cada vez más pequeñas y los peces se concentran progresivamente, facilitando su captura. Esto convierte las charcas en una ajetreada congregación de pescadores. Los tántalos sondean las aguas turbias en busca de pequeños peces. Mueven sus picos extraordinariamente especializados de un lado a otro hasta encontrar sus presas, peces de entre 3 y 5 centímetros. Si tocan un alga, una rama o un pez de diferente tamaño, los tántalos siguen su pesca sin inmutarse. Pero si el pico roza uno de los peces que buscan, se cerrará atrapándolo en 25 milésimas de segundo. Una de las reacciones más rápidas entre todos los vertebrados del mundo. Ibis escarlata, espátulas, patos y garcetas, tántalos americanos. Cada uno utiliza una técnica distinta, busca una presa distinta y cuenta con una herramienta, el pico, de forma distinta. Es una congregación de especialistas cuyas mandíbulas están adaptadas a un tipo determinado de presa, lo que reduce la competencia entre las especies. También desde el aire hay un pico que puede rasgar el agua en busca de peces superficiales, y este es el del pico tijera. La parte inferior de sus picos es más larga y robusta que la superior, y les sirve de guía táctil en sus pasadas rasantes sobre la superficie. Como les sucedía a los tántalos, los picotijeras son selectivos y no cerrarán el pico, salvo que toque un pez asequible a su tamaño. Aún así es una pesca arriesgada, porque algunos de los obstáculos con los que se tropiezan, en ocasiones, resultan ser caimanes de anteojos.
Las masas de agua de la cuenca del Orinoco suelen aparecer cubiertas de un brillante manto verde. Millones de jacintos de agua visten las charcas, que se convierten en bosques flotantes de reducido tamaño. Por debajo del agua, los jacintos forman una intrincada red, un laberinto que enmaraña el agua. Flotando sobre el tallo engrosado de sus hojas basales, los jacintos extienden sus raíces hasta unirlas con las de las plantas vecinas, de tal forma que llegan a cerrar completamente la superficie de las charcas, impidiendo la entrada de la luz solar y el intercambio gaseoso del agua. Esto podría resultar mortal para la fauna y flora de los caños. Pero los llanos cuentan con un poderoso ejército de comedores de bora, como aquí se conoce a los jacintos, que despejan el agua con incansable glotonería. Millares de capibaras se alimentan a diario de las suculentas hojas de las plantas acuáticas. Estos poderosos roedores, los mayores del mundo, llevan una vida anfibia entre las cálidas orillas despejadas y esta gigantesca sopa de verdura donde encuentran alimento, protección y alivio contra el sol implacable. Para conseguir dominar este mundo acuático, las capibaras han adquirido importantes adaptaciones fisiológicas a lo largo de millones de años de evolución. Son el arsenal para vencer el agua, unas patas con dedos palmeados para nadar y bucear, y unos ojos, orificios nasales y orejas situados en la parte superior de la cabeza, de forma que pueden recibir toda la información de la superficie que las rodea mientras se encuentran sumergidas. Gran parte de su éxito en la colonización de los llanos se debe a su conducta social. Las capibaras son animales muy gregarios. Los grupos, que normalmente son de alrededor de 30 individuos, pueden juntar a más de un centenar de ejemplares, por lo que los vínculos sociales que empezaron al nacer con la familia son de vital importancia y deben reforzarse continuamente. A la hora de reproducirse, las capibaras buscan el agua. En tierra son más vulnerables, así que cuando llega el delicado momento de aparearse, el macho sigue a la hembra al interior de una charca somera y bajo la protección del agua se producen las cópulas. El calor, que aumenta al avanzar la mañana, atrae hasta el agua a nuevos peligros. Una anaconda se acerca hasta la charca de las capibaras. Es una adulta de más de 4 metros y su vida ya no es tan acuática como lo fue en las primeras etapas de su vida, cuando se alimentaba de ranas y pececillos. Pero cuando el calor aprieta en el llano, vuelve a su antiguo feudo. Sabe que ahora tiene la fuerza suficiente para atrapar presas mayores y silenciosamente mueve sus poderosos anillos hasta sumergirse en el agua. El grupo de capibaras presiente el peligro. Los adultos, que han visto llegar al reptil, no lo pierden de vista. La anaconda solo asoma su cabeza, esperando pasar desapercibida hasta que uno de los pequeños se ponga al alcance de sus fauces. Pero esta vez ha sido descubierta. Los experimentados padres dan la alarma y el grupo huye bajo la bora. Sin el factor sorpresa, la gigantesca anaconda no tiene ninguna posibilidad de atraparlas.